Bien, buenos días a todos y todas. El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular INESTIC, órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, se honran en darles la más cordial bienvenida al acto de apertura del curso de formación y creación en propiedad intelectual para diplomáticos y funcionarios de comercio en República Dominicana, donde además contaremos con una conferencia magistral titulada Las creaciones no tienen pasaporte, inteligencia artificial, generativa y propiedad intelectual. Esta conferencia estará a cargo de la señora Nicole Suárez Uribe, especialista dominicana en propiedad intelectual. Este programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes los conocimientos y las competencias necesarias para la aplicación de la propiedad intelectual, que les permita gestionar, negociar, promover y proteger estos derechos en un contexto internacional. Tenemos el honor de que nos acompañen el señor embajador rector de esta institución, José Rafael Espaillat. Señora Cindy Guidi, especialista de proyectos, instituciones de formación en propiedad intelectual. Señora Nicole Suárez Uribe, especialista dominicana en propiedad intelectual y expositora de la conferencia magistral. Señora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica del INESTIC. También saludamos al señor Roberto Rodríguez, vicerrector administrativo y financiero. Señores miembros del Consejo Académico, señora Milagros Nanita, directora de investigación e innovación. Señores asesores del INESTIC, señores embajadores, directores, encargados de departamentos y demás funcionarios del MIREX y del INESTIC que hoy nos acompañan. Señores embajadores y personal diplomático acreditados en el servicio exterior, señores estudiantes y docentes de la maestría en diplomacia y servicio consular. Señores invitados especiales, es importante recordar que funcionarios del servicio diplomático y consular de las embajadas, consulados y misiones ante organismos internacionales están siguiendo esta conferencia a través de la plataforma virtual Zoom. Para iniciar formalmente con este magno evento, vamos a recibir las palabras de bienvenida a cargo del embajador rector José Rafael Espaillat. Muy buenos días, señora Cindy Guidi, especialista de proyectos institucionales para la formación en propiedad intelectual, y señora Nicole Marie Suárez Uribe, especialista dominicana en propiedad intelectual y expositora de esta conferencia magistral. Señora Alejandra Liriano, embajadora, vicerrectora académica de nuestra institución. Señor Roberto Rodríguez, vicerrector administrativo y financiero de nuestra institución. Señora Milagros Nanita, directora de investigación e innovación del INESTI. Señores miembros del Consejo Académico que aquí nos acompañan. Señora María Elena Cruz, asesora del INESTI. Señores embajadores, directores, encargados de departamento y demás funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del INESTI, que están aquí acompañándonos en este acto, y otros que están en calidad de participantes en el curso que iniciamos hoy. Señores embajadores y personal diplomático acreditados en el servicio exterior que nos acompañan vía Zoom, veo que habían alrededor de unos 50 conectados ya. Docentes en propiedad intelectual que están aquí presentes, del sector privado que nos acompañan y nos honran con su presencia. Señores estudiantes de la maestría en diplomacia y servicio consular del INESTI, así como algunos docentes de la maestría que están aquí presentes, invitados especiales, señoras y señores, muy buenos días. En mi condición de rector del Instituto de Educación Superior, Información Diplomática y Consular, INESTIC, órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, es motivo de grata satisfacción darles estas palabras de bienvenida al acto inaugural
del primer curso de formación y creación de capacidades en propiedad intelectual para diplomáticos y funcionarios de comercio en la República Dominicana. En este acto de apertura tendremos la conferencia magistral titulada Cuando las creaciones no tienen pasaporte, inteligencia artificial, generativa y propiedad intelectual, a cargo de la señora Nicole Marie Suárez, especialista dominicana en propiedad intelectual. Le damos la bienvenida. Este curso es parte de las actividades definidas en el acuerdo de entendimiento firmado entre la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, y el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del INESTI, el cual fue firmado el 22 de marzo del 2022. Por igual, ha sido preparado en coordinación con el Viceministerio de Negociaciones Comerciales del MIREX. El mismo se enmarca dentro del segundo eje estratégico que rige las relaciones exteriores de nuestro país en lo relativo a la inversión extranjera, las exportaciones, el desarrollo del turismo, los intercambios culturales y el desarrollo de la marca país y, por ende, del bienestar de todos los dominicanos. Uno de los aspectos más relevantes para atraer las inversiones es la protección de los derechos de propiedad intelectual, derecho de autor, la propiedad industrial y la propiedad comercial. Todas ellas deben ser protegidas con leyes y reglas claras y un régimen de consecuencias disuasivos, para los infractores. Se hace necesario destacar que la propiedad intelectual es un derecho sobre las creaciones originales, inventos, obras literarias y artísticas. Normalmente tienen un tiempo de vencimiento, o sea, se registran por ciertos años, mientras que el derecho de autor da derecho a personas físicas y jurídicas que crean una obra original. Este último es un derecho sobre las interpretaciones y ejecuciones. El derecho de autor no caduca mientras viva su creador y puede ser extendido a su descendencia. Los países en desarrollo que hacen esfuerzo por alcanzar niveles tecnológicos competitivos como la República Dominicana no pueden obviar la implementación de un sistema de garantía para la protección de las tecnologías que están en contacto e innovación. Es así como la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología y las comunicaciones, para mencionar áreas de vanguardia en la agenda internacional, todas deben ser protegidas del plagio y la piratería, por igual, protegiendo el patrimonio cultural común. Este escenario exige que nuestro servicio exterior, en colaboración con las instituciones o ministerios correspondientes, estén debidamente informados de las líneas de desarrollo y puedan identificar y transmitir al MIRES toda la información pertinente sobre los últimos descubrimientos y patentes, identificando dónde están las oportunidades para nuestra nación. En el INESTI prestamos mucha atención a la necesidad de la diversidad del conocimiento que hoy día debe tener el servicio exterior y los diplomáticos para ser efectivos en la identificación de las colaboraciones y las oportunidades tecnológicas y de inversión y la subsecuente captura de tecnología para la innovación y posible uso en nuestro país. Es así como desde la División de Educación Continua se imparten cursos cortos de manera recurrente de entre 20 a 25 horas sobre temas emergentes en la agenda internacional. Estos cursos se elaboran con la participación de los ministerios correspondientes, desde donde se transmite al servicio exterior la visión de los ministerios, los retos que enfrenta el país en la materia, los acuerdos vigentes y las líneas de desarrollo. De esta manera, nuestros representantes tienen una línea base de conocimiento que le permite sentarse en las mesas de negociaciones con elementos para defender los intereses nacionales. Por igual, en el INESTI prestamos mucha atención a la necesidad de proteger la inversión nacional y extranjera, sobre todo dada las recientes oportunidades que representa el nearshoring para nuestra nación. Me voy a referir de manera breve a la relevancia de conocer y valorar la vinculación entre la diplomacia y la inteligencia artificial, donde la propiedad intelectual juega un papel importante, como veremos en la conferencia magistral del día de hoy.
quien les habla, participó en la 50 reunión del Foro Internacional para la Formación Diplomática, el IFDT, por sus siglas en inglés, realizado en esta oportunidad en Montenegro del 8 al 11 de este mes, donde participaron 60 academias de renombre internacional. El INESTIC fue aceptado como miembro de derecho, entrando a formar parte de un grupo selecto de instituciones de formación diplomática del mundo, yo diría que la élite de la escuela diplomática, y nos honramos de haber sido considerado y aceptado por este grupo de academias. Nos sentimos orgullosos de esa membresía que internacionaliza nuestros logros y nos pone nuevos retos en la búsqueda de la calidad total, pero que a la vez reconoce los logros alcanzados durante estos últimos 4 años de incansable labor de un equipo de profesionales de alto valor. Entre los temas tratados estuvo la importancia de la inteligencia artificial para la diplomacia del siglo XXI, tema considerado de mucha relevancia, dado que la AI organiza y transmite la información que tiene a su disposición, y aquellas naciones que más comparten información en las plataformas habilitadas incidirán en las valoraciones que haga la AI cuando haya alguna pregunta al respecto. Esto así para balancear el sesgo que pueda ocurrir en la emisión de una respuesta mal fundamentada. Si la AI no tiene documentación, no puede ofrecer opiniones balanceadas. Deberemos ser más activos en dar a conocer nuestras informaciones si queremos que la AI emita opiniones más justas sobre nuestros esfuerzos de nación y nuestros esfuerzos diplomáticos. Hay naciones muy agresivas en esto, señores, ahora mismo, y allá hicimos pruebas buscando relaciones entre tal o cual país, y uno de las que yo sugerí, búsqueme el asunto, opiniones sobre las relaciones dominico-haitianas, que es un tema de interés para nosotros, y salió todo sesgado del lado haitiano. Todo lo que sale ahí es sesgado del lado haitiano porque nosotros no nos hemos tomado el tiempo como nación de documentar todas nuestras iniciativas en la plataforma correcta. Entonces, eso va a haber que corregirlo. Y yo espero que Belkis y Hermenos nos ayuden en eso dentro del ministerio, como experta en la materia. Este curso se realizará en modalidad híbrida del 17 de octubre al 21 de noviembre. En total tenemos 32 participantes, 6 de planta del MIDEX, 24 del servicio exterior que están conectados, ya dijimos, vía Zoom, así como 1 del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, 1 de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, y 1 de Pro Dominicana. Esperamos tengan una productiva participación en este programa de formación, que por lo actualizado e innovador de su contenido deberá ser de mucho interés para todos ustedes, apreciados participantes. Tengan todos un feliz resto del día. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de bienvenida a cargo del embajador rector José Rafael Espaillat, y de inmediato pasamos a escuchar las palabras a cargo de la señora Cindy Whitney, especialista de proyectos de formación en propiedad intelectual. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludamos calurosamente a todas las autoridades presentes. Honorable embajador José Rafael Espaillat, rector del INESDIC. Honorable embajadora, vicerrectora académica del INESDIC, Alejandra Liriano. A todos los funcionarios del INESDIC aquí presentes y del Ministerio de Relaciones Exteriores. A todos los distinguidos embajadores, diplomáticos y miembros del Servicio Exterior de la República Dominicana, también a los funcionarios de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y la Oficina Nacional de Propiedad Industrial que nos acompañan, a los miembros de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual y a todas y todos los presentes. Es un placer para mí darles la bienvenida en representación de la Academia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual a este evento de apertura del programa de formación y creación de capacidades en propiedad intelectual dirigido a diplomáticos y funcionarios de comercio de la República Dominicana. Este programa ha sido organizado por la Academia de la OMPI y el Instituto del INESDIC. También quisiera agradecer
al equipo del INESTIC por todo el apoyo brindado en la organización de este importante programa de formación. Por igual al equipo de expertos que han coordinado el proyecto y a todos los que nos acompañarán en cada una de las sesiones a lo largo del programa. Queremos agradecer también a todas y todos los diplomáticos, embajadores, funcionarios de comercio aquí presentes o que están conectados de manera virtual, quienes serán finalmente, ¿verdad?, los participantes de este programa de formación por su interés y disposición. Le auguramos un recorrido de amplios aprendizajes y que puedan aprovechar al máximo cada una de las sesiones. A lo largo de los años, la propiedad intelectual ha cobrado una importancia significativa como motor para el desarrollo económico y social de cada una de nuestras naciones. Esto subraya la relevancia de que los diplomáticos y funcionarios de comercio comprendan la API y su impacto en las negociaciones internacionales. El conocimiento en esta área fortalece la capacidad de proteger los intereses nacionales y posicionar a la República Dominicana como un actor estratégico en los debates sobre innovación, comercio y preservación del patrimonio cultural, por mencionar algunos. Asimismo, también hay que tomar en cuenta la rápida evolución de la transformación digital, como bien mencionaba el rector, lo que incide en el uso y en la explotación de los derechos de propiedad intelectual y encuentra distintos desafíos en cuanto a los avances tecnológicos, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, que plantean nuevas y apremiantes cuestiones en términos de protección y regulación. A lo largo de estas 10 sesiones que se han diseñado en este programa de formación, se explorarán los fundamentos de la propiedad intelectual, los acuerdos internacionales y nacionales que la sustentan, la propiedad intelectual y su relación con los ODS, el derecho de autor y sus principios generales, y su relación con la economía naranja, los desafíos de la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial, entre otros. Finalmente, contaremos con un panel de expertos diplomáticos que abordarán las cuestiones prácticas de la propiedad intelectual en el ejercicio diplomático. Para el desarrollo de los contenidos de este programa, también contaremos con expertos nacionales e internacionales con vasta experiencia, así como con diplomáticos expertos del área con experiencia en negociación en propiedad intelectual, a quienes agradecemos muy amablemente por formar parte de este programa. Desde la Academia de la OMPI seguiremos con nuestro compromiso de brindar capacitación y educación en propiedad intelectual a fin de fortalecer las capacidades y fomentar el conocimiento en cuanto al uso, protección y respeto de la propiedad intelectual de los Estados miembros y los sectores nacionales priorizados. Agradecemos mucho por su amable atención y compromiso con este importante programa y que tengamos una experiencia de aprendizaje enriquecedora y productiva. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras a cargo de la señora Cindy Whitney, especialista de proyectos. Y de inmediato pasamos a escuchar las palabras de la señora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica, quien procede a la presentación de nuestra conferencista invitada. Buenos días a todos y todas. Hago mío los vocativos de saludo del señor rector y de la señora Cindy. Para mí un gran placer presentar a una profesional de la gran calidad y experiencia de la señora Nicole Marie Suárez. Y quisiera destacar algunos aspectos de su currículo, que es muy extenso, sobre todo considerando su juventud. Cuando yo leía el currículo decía, ¿cómo una mujer tan joven puede ya con esos años acumular? Pero eso también hace sentir muy bien a la República Dominicana de que vamos por buen camino. La señora Nicole Marie Suárez es licenciada en Derecho, summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, en la maestría en Derecho y Administración del Estado de la Universidad de Salamanca y también un máster en Alta Dirección Pública Estratégica por la Universidad Rey Juan Carlos. Es egresada del programa de Alto Potencial Directivo de Barna y ha realizado cursos de regulación y competencia de la Universidad de Valladolid. Cursa actualmente un posgrado en Derecho e Inteligencia Artificial en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática y de la Asociación de Expertos de la Abogacía TIC de España. Es socia del Observatorio de Impacto Social y Ético
de la Inteligencia Artificial de Madrid, algo que nos interesa mucho, la parte ética de la inteligencia artificial. Ella a su vez fue parte del equipo de redacción del primer posicionamiento sobre inteligencia artificial generativa, coordinando uno de los subproyectos sobre gobernanza de la inteligencia artificial con apoyo de Google. Entre los proyectos que ha colaborado en esta temática se destaca el Laboratorio de Inteligencia Constitucional del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ha sido abogada también de la Consultoría Jurídica de la Dirección Ejecutiva de Indotel y del órgano rector, donde estuvo como gerente de protección y asistencia de usuarios. Nuestra expositora es también investigadora con esa juventud, investigadora y autora. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran el metaverso, la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial gen y el derecho de autor, así como la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Disfrutemos entonces de esta conferencia de la señora Nicole Suárez. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Definitivamente para mí es un verdadero honor estar aquí en esta apertura al programa de formación y creación de capacidades en propiedad intelectual que ha organizado la Academia de la OMPI, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el INESDIC. De verdad que es un programa que, como bien apuntaba Cindy en su contenido, busca que tanto los diplomáticos como los funcionarios de comercio estén a la vanguardia. Muchísimas gracias al embajador rector, a la embajadora del INESDIC y por supuesto también a la Academia de la OMPI, aquí representados. La verdad que, como podrán ver, la propiedad intelectual simplemente me adoptó a mí, me acogió gracias a la inteligencia artificial, porque como vamos a poder ver a lo largo de esta ponencia, uno de los principales temas cuando se aborda la IA, pues es por supuesto la propiedad intelectual. Y para mí es un verdadero honor estar aquí frente a cada uno de los representantes que se encuentran tanto vía Zoom como a quienes se encuentran aquí presentes. Y me siento sumamente agradecida también de toda la comunidad de propiedad intelectual. También, por supuesto, mi distinguido profesor Jaime Ángeles, que al igual que la profesora Wallis Pons, han sido quienes han sido pues mis mentores en este ámbito de la propiedad intelectual. Y ya comenzando formalmente, yo quiero que nos sinceremos aquí un poco. Díganme si no se habla demasiado como de la inteligencia artificial. ¿Sienten eso? Sí, ¿verdad? Como que en los últimos años se aborda demasiado esta temática. Bueno, pues la realidad es que desde el año 2022, IA, la abreviatura, es considerada como la palabra del año. Así lo ha dicho la Fundación del Español Urgente, de la RAE y también el prestigioso diccionario HarperCollins. Y esto es precisamente la causa por la que vemos que tanto en los medios de comunicación, todos los titulares en múltiples ocasiones, pues se titulan con inteligencia artificial, ya sea para bien o ya sea para mal. Igualmente también los proyectos de ley. Y no sé si se han preguntado por qué en este momento se habla de inteligencia artificial. Si desde el año 1950 se comenzó a hablar sobre AI, cuando Alan Turing se preguntó, ¿será que las máquinas piensan? Y esta pregunta, en aquella época, pues fue la que dio al traste con el test de Turing, para poder probar si una máquina podía ser inteligente o no. Desde el año 1956, en la conferencia de Dartmouth, existe el término inteligencia artificial. Y esto nos hace pensar a nosotros, ¿por qué entonces, tantos años después, es que hablamos de inteligencia artificial y que se encuentra pues como un tema en tendencia? Y les confieso que esta no es la primera vez que la inteligencia artificial ha sido tendencia. Desde esa primera vez, en los años 50, cuando salió la investigación de Alan Turing, fue tendencia. La diferencia es que los medios eran otros, por los cuales la información llegaba a las personas. Y en tecnología hay algo que se llama el ciclo de Gartner. ¿Alguno de ustedes se ha montado
alguna vez en una montaña rusa? Sí. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Hay como opiniones encontradas. Bueno, la realidad es que eso es lo que sucede con la tecnología. Cada vez que hay una tecnología nueva, es como una montaña rusa y eso se conoce como el ciclo de Gartner. ¿Qué significa? El lanzamiento llegó, hay un pico de sobreexpectación. Dios mío, qué tecnología más fascinante. La verdad es que todos nosotros queremos caerle atrás a la tecnología o queremos no saber de la tecnología, porque la verdad es que es una cosa impresionante lo que se dice que va a suceder con una nueva tecnología. Después, cuando subimos a la montaña rusa, ¿qué sucede? Que ahí tenemos el corazón acelerado y decimos, estamos en lo más alto. ¿Qué pasa después? Caemos, ¿verdad? En un pico, hasta lo más profundo. ¿Y qué ocurre ahí entonces? Hay una desilusión. Ay, mira qué rápido pasó. Bajamos y ya, eso era todo. Se acabó ahí la montaña rusa. ¿Qué sucede después? Bueno, pues subimos a un punto medio y eso es lo que se conoce como la meseta de productividad. Desde el inicio, con las investigaciones de Alan Turing, luego posteriormente, cuando surgieron los sistemas externos para diagnosticar algunas enfermedades. Más adelante también, cuando comenzaron a salir Sofía, la robot, cuando salieron los asistentes virtuales, Siri, Alexa. Según fue ocurriendo todo esto, los motores de búsqueda, que también incluyen inteligencia artificial, nosotros fuimos acostumbrándonos a la tecnología. Pero dentro de cada uno de esos periodos, también la inteligencia artificial se encontró en su pico más alto de sobreexpectación. Nuevamente se encuentra en el ojo público. ¿Y esto es gracias a qué? A que salió el genio de la lámpara a finales de 2022, ChatGPT. ¿Y qué ocurrió con ChatGPT? Bueno, pues que la inteligencia artificial generativa llegó a manos de todos, lo que se conoce como una democratización. ¿Por qué? Porque se abarataron los costos y todos tenemos acceso. Todos los días podemos interactuar con inteligencia artificial, sépalo usted o no. Si tiene un teléfono inteligente en sus manos, estamos interactuando con IA. Y ya a raíz de ChatGPT, de Gemini y de todos los modelos de lenguaje, podemos tener acceso gratuito a la inteligencia artificial. ¿Y qué sucede en estos casos? Que bueno, resulta ser que cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, esta interactúa desde siempre con todo el proceso creativo de nosotros. Y ahí donde entra, pues la propiedad intelectual. Y justamente esa es la razón por la que la conferencia en la que vamos a conversar ahora mismo se titula Cuando las creaciones no tienen pasaporte, inteligencia artificial generativa y propiedad intelectual. Y quiero que me comenten algo aquí en el público. ¿Alguno de ustedes ha utilizado inteligencia artificial generativa? No sean tímidos los que lo han utilizado. Digan, sí, lo hemos usado. Perfecto. ¿Y qué han creado? ¿Qué has creado con IA? Programas de investigación. Perfecto. ¿Quién más la ha utilizado? Contenidos de curso. Muy bien. ¿Alguien más la ha usado para crear algo? Logos. Perfecto. Me gusta porque eso también vincula las imágenes. Y estructura. Muy bien, perfecto. Si podemos ver esta imagen, aquí que vemos, que con inteligencia artificial generativa, ¿qué observamos aquí? Vemos texto, vemos pinturas, vemos fotografías. ¿Qué más observan? Música, correcto, muy bien. Básicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, es aquella que permite crear contenido nuevo y multimodal. ¿Por qué multimodal? En primer lugar, podemos crear textos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En primer lugar, Gemini, yo le solicité que por favor entrara a mis correos electrónicos de esta dirección en específico y que me hiciera un resumen de aquellos que específicamente abordaran el tema de inteligencia artificial en el sector salud. Y aquí me dio la respuesta. Pero también vemos en el lateral de la esquina que dice adjuntar archivo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de texto también podemos adjuntar cualquier documento para fines de solicitar algún resumen, algún comparativo y demás. Y tenemos el caso de Copilot, por ejemplo, que está más abajo. ¿Qué dice? Bueno, puedes analizar datos, puedes hacer hasta chistes con la inteligencia artificial generativa, puedes comparar distintas documentaciones. Asimismo, una de las mayores sorpresas es que con IA generativa se crea código. ¿Qué significa eso? Bueno, que si queremos hablar en programa de, dígase en programación,
pues vamos a poder hacerlo a través de IA generativa. Quiero que me coloques tal instrucción en Python, por ejemplo. Y aquí nosotros no estamos muy vinculados al mundo de la informática. ¿Y qué sucede aquí también? ¿Qué podemos hacer con IA generativa? Imágenes. Esta la creé yo con Dalí. Y le dije, mira, en la instrucción, vamos a crearnos algo que pueda ser autóctono, dominicana. Vamos a poner ahí un juego de dominó y que las personas usen tal estilo de vestimenta. Y este fue el resultado que nos dio. También no solamente crea imágenes ni texto, también genera sonidos. Y por eso veíamos lo de la música. Lo importante es que con inteligencia artificial generativa, cuando hablamos de multimodal, es que genera texto, genera código, genera imagen, genera audio y genera video. Eso es lo importante. Y aquí tenemos el ejemplo de audio. Hola. Merhaba. Hello. Konnichiwa. Hello. Ok, también, además de audio, pues también genera videos. Este es un ejemplo de Sora, que es la inteligencia artificial generativa de OpenAI para crear videos. Como podrán ver, absolutamente todo lo que está aquí es generado con IA y el punto es que se pueden hacer también diversas creaciones. Algo sumamente importante es que teniendo esta posibilidad a nivel multimodal, pues también se le sacan diversos tipos de uso. Y uno de ellos es devolver a la vida a aquellas personas que ya no están con nosotros. Y este es un video acerca de El Chavo del Ocho años después en un comercial. Y entonces yo jugaba. Eugenio. ¿Me sigues viendo como cuando eras niño? ¿Chavo? Claro, toda la vida. Siempre me has acompañado. ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, ahora hay cientos de canales en español e inglés, fácil acceso a tus aplicaciones, control remoto de voz en español, y hasta lo puedes ver aquí. ¡Chanfle! Y también, gracias a IA generativa, pues se puede hacer que una persona luzca más joven o que luzca de mayor edad. Este es un sistema que utiliza Disney que se llama Fred y vamos a ver una muestra. En la película de Indiana Jones, como veremos abajo, también se utilizó esta misma tecnología para que el actor luciera a sus 40. Y ahí que comienza a pasar entonces, inician las preguntas vinculadas con propiedad intelectual. ¿Qué sucede cuando estas creaciones son generadas por una máquina, por una inteligencia artificial? ¿Cuál es el grado de participación que tienen los seres humanos al momento de hacer esta creación con una instrucción? ¿Quién es el propietario de la obra? ¿Se puede considerar que realmente existe propiedad intelectual cuando el resultado ha sido generado por una máquina? Y todas estas preguntas no se generaron hoy, sino en el 2017, con este caso que tenemos aquí de Next Rembrandt. It's sometimes a magical moment to see a painting for the first time, even if it's computer generated. For me, it is something special. I would have believed if I saw it in a museum that it would have been a real Rembrandt, just one I haven't seen before. El caso de Rembrandt es sumamente interesante porque se estudiaron gracias a Deep Learning, que es inteligencia artificial profunda, y algoritmos de reconocimiento facial. Se estudiaron alrededor de 346 pinturas de este renombrado pintor neerlandés. ¿Y qué hicieron en este caso? Dijeron, bueno, vamos a estudiar cuál es el estilo de Rembrandt, cómo pinta unos ojos, cómo pinta una boca, cómo pinta una nariz. Y el resultado de la investigación fue hacer esta nueva pintura al estilo de este pintor que ya no se encontraba con nosotros en el plano terrenal. ¿Y qué ocurrió? Cuando presentan la pintura delante de aquellos conocedores y amantes del artista,
dijeron no, pero es que esa pintura es un Rembrandt y en algún punto estaba escondida por ahí. Pues no, se hizo gracias a la inteligencia artificial. Entonces, volviendo y centrándonos en la propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual y las salidas, que son los outputs, una vez nosotros entramos una instrucción, ¿qué sucede con ellos? ¿Se puede considerar que existe la propiedad intelectual en estos casos o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, no, está en una zona gris. ¿Qué piensan? Que sí, ok. ¿Qué piensan que no? Perfecto. ¿Allá? Perfecto, aquí tenemos todas las opiniones. Muy bien. Y una de las primeras preguntas es, ¿una inteligencia artificial puede ser autor? Si nosotros nos vamos a las normativas tradicionales, si vemos, por ejemplo, nuestra ley 6500, ¿qué dice textualmente? Que únicamente la persona natural puede ser autor. Es decir, que estamos hablando de personas físicas. Y en el mismo artículo se señala que las entidades de derecho público, las personas morales, las personas jurídicas, pueden ejercer los derechos del autor y los derechos afines como titulares derivados. Si nosotros nos vamos también, por ejemplo, al convenio de Berna, si nos vamos a ADPIC, ¿qué vamos a ver? Que quizá no se hace mención exacta de persona física, pero en el lenguaje se habla de 50 años después de la muerte del autor. Si hablamos de la muerte del autor, eso solamente fue Dalí, que yo le pedí que por favor me pusiera dentro de un ataúd, una especie de máquina para ver. Pero en la realidad no vamos a pensar en muerte del autor como la muerte de una inteligencia artificial. Lo que significa que si nos vamos al lenguaje de las normas tradicionales, pues una inteligencia artificial no puede ser autor. Uno de los casos más interesantes es el del selfie de Naruto, pues resulta que el fotógrafo Slater descuidó su cámara y paró en manos de Naruto, y Naruto se hizo este selfie. Y ahí comenzaron pues todas las discusiones de quién en ese caso es el autor, si iba a ser Naruto o si iba a ser el fotógrafo. Y básicamente es una discusión bien similar a la que sucede pues con la inteligencia artificial. Y en este caso es sumamente interesante el fallo del tribunal porque la corte señala, es que no tenemos idea si los animales quieren abrir una cuenta. Entonces al final entendían que PETA estaba utilizando pues a Naruto para sus propios fines y que no podíamos determinar si real y efectivamente el animal podía querer abrir una cuenta, podía querer cobrar por estas fotografías. Entonces, este es un caso sumamente importante y en el cual se hacen interpretaciones vinculadas y relacionadas con el tema de la inteligencia artificial. Pero básicamente en el fallo lo que se señala es que solamente las personas físicas son quienes pueden demandar por estos derechos de autor. Pero ¿qué sucede con la inteligencia artificial? Bueno, que no es tan sencillo como el caso anterior. ¿Por qué? Porque vemos distintos niveles. No es lo mismo la máquina Deep Blue, que fue la supercomputadora que ganó al campeón del mundo de ajedrez en aquella época, que hablar, por ejemplo, de los robotaxis, donde no hay ninguna persona que conduzca en el vehículo y que está trasladando, digamos, pues a las personas, que hablamos ahí de vidas envueltas. No es lo mismo también que los famosos robots humanoides y que por supuesto la inteligencia artificial generativa. Cada uno tiene niveles distintos y es por esto que en la Unión Europea, en la resolución del 16 de febrero de 2017, se habló de un tema que comenzó a generar muchísimo debate y fue que en esta resolución se señaló que había que explorar la posibilidad de dar una personalidad electrónica a aquellas máquinas que fueran lo suficientemente autónomas para considerarlas como tal. ¿Y esto qué significa? Que cuando hablamos de personalidad electrónica, sería haciendo un símil con lo que conocemos nosotros como personalidad jurídica. ¿Para qué? Para que tuviesen ciertos niveles de responsabilidad, por citar algo, en el caso de los vehículos que sean 100% autónomos o en el caso de Amica, que es la robot humanoide que se encuentra más arriba. Esto generó muchísimo debate, al final no se llegó a nada porque evidentemente generó
muchas situaciones respecto a que estos seres que no son humanos, pues tampoco debían ser considerados ni como autores, ni con derechos, ni obligaciones. Pero es un tema que a raíz de los debates sobre inteligencia artificial generativa, nuevamente vuelve a estar sobre el tapete. ¿Y qué sucede? Aquí tenemos algunos casos donde se han otorgado ciertos derechos. No hablamos de personalidad en estos casos, ya que no pertenecen a los atributos de una personalidad. Y es el caso de Sofía. Sofía cuenta con una ciudadanía de Arabia. Tiene más derechos que las mujeres que se encuentran allá. Y en el caso de Mirai, pues es residente en Tokio y es un chatbot y se considera residente en Tokio. Entonces, estas figuras también hacen pensar que en algún momento, pues estas discusiones tienen cierto impacto. Y uno de los casos más emblemáticos en materia de patentes, pues es el caso Davos. Y cuando hablamos de Steven Thaler, ¿qué sucedió con él? Él dijo, no, es que yo tengo que demostrar que la inteligencia artificial puede ser inventor. Y dijo, vamos entonces a solicitar patentes y vamos a colocar como inventor a una inteligencia artificial, que en este caso es Davos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que reiteradas ocasiones en la mayoría de los países, como podrán ver aquí, las solicitudes de patentes fueron rechazadas. Es el caso de Estados Unidos, es el caso en Europa, en Reino Unido y en el caso particular de Australia pasó algo muy específico que fue que al principio sí fue aceptada la solicitud y luego posteriormente pues fue rechazada. Pero ¿qué sucede aquí? Tenemos el caso de Sudáfrica. Y es que Sudáfrica es el primer país que otorgó una patente a un sistema de inteligencia artificial. ¿Y cuál es la razón? Bueno, pues el sistema que se utiliza en Sudáfrica para evaluar las solicitudes de patentes no es robusto como sucede en los otros países. Ni siquiera tienen una definición de inventor. Entonces, evidentemente, no consideraron que se trataba que el inventor fuera una inteligencia artificial. Entonces, por eso ese es un caso sui generis ahí. Y vuelve Thaler otra vez. Resulta ser que Thaler no descansa y dijo, no, yo no me voy a dar por vencido y así como yo hice con el tema del inventor, vamos también a demostrar que una inteligencia artificial puede ser autora. ¿Y qué ocurrió en este caso? Bueno, que en repetidas ocasiones la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos le dijo, no, Thaler, tú no entiendes que solamente los seres humanos pueden ser los autores. Tu máquina de la creatividad, que es la que ha creado obras, no puede ser considerada como autora. Y Thaler dijo, no hay ningún problema. Si la Oficina de Derecho de Autor no me quiere otorgar ese derecho de autor en particular para la inteligencia artificial, entonces vámonos a los tribunales. Y este es un caso emblemático porque la jueza Howell le dijo, no, Thaler, estoy totalmente de acuerdo con la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos y solamente las personas físicas son aquellas que pueden ser consideradas como autor y la inteligencia artificial no puede serlo. Entonces surgen más preguntas, porque eso es lo que sucede con esta materia. ¿Qué ocurre entonces en este caso si no podemos considerar la inteligencia artificial como autora? ¿Qué pasa aquí? ¿Pasan estas obras al dominio público? ¿Pertenecen al desarrollador del software? ¿Pertenecen a quien entrena a la máquina o pertenece al usuario que es quien ha colocado la instrucción? Tenemos aquí el ordenamiento de estos 4 países, que son India, Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En el caso particular de ellos, reconocen derechos de autor para obras que han sido generadas con computadora sin la presencia de los seres humanos. ¿Pero qué ocurre en estos casos? Bueno, que se considera que quien es autor es la persona que ha hecho los arreglos necesarios para la creación de la obra. ¿Pero quién es esa persona que ha hecho los arreglos para la creación de la obra? En muchos casos puede estar claro y podemos decir, sí, se trata de la empresa que es la que ha hecho todos los arreglos y las inversiones del lugar para que puedan estar pues estas creaciones. Pero en otros escenarios puede considerarse que no, que hay inversionistas ángeles de por medio y que sin ese incentivo pues no se hubiese podido crear tampoco. O si pensamos, ¿quién hizo los arreglos? Lo hizo la persona que está entrenando o la persona que creó el software. Entonces, al final, es un terreno bastante ambiguo porque ni siquiera la persona que hizo los arreglos es algo que nos quede tan claro como ocurre, por ejemplo, en el cine.
No ocurre de manera igual en el caso de la inteligencia artificial. Y también es un caso similar el de Ucrania, donde también tienen derechos para objetos no originales generados por programas de computadora, pero pasa similar a la persona que ha hecho los arreglos, que es la considerada como autor, igual que en los ordenamientos jurídicos anteriores que hemos citado. Ahora vamos con la jurisprudencia, porque ¿qué sucede? Cuando no encontramos respuesta a nivel de legislación, entonces seguimos y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa a nivel de jurisprudencia. Uno de los casos más importantes es Beijing Law Film versus Baidu. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, se dice, mira, un resultado generado por inteligencia artificial realmente no puede ser protegido como una obra, pero tampoco debería estar en el dominio público, porque entonces, ¿cuál es el incentivo que reciben en las empresas para crear este tipo de software? ¿Por qué vamos a invertir en algo que al final no nos va a tener ningún tipo de retorno? Pero ¿qué considera también el tribunal? Dice, mira, nosotros no podemos tampoco beneficiar a la persona que ha creado el software, porque ya existe una protección para quien ha creado el software. Entonces, seguimos de eslabón en eslabón. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, pues ellos entienden que a quien se debe recompensar es al usuario, pero la manera de recompensar al usuario no es reconociéndole derechos de autor, sino simplemente que terceras personas no puedan hacer un uso de esa creación que ha generado este autor, que es quien está pagando por la utilización de un sistema de inteligencia artificial generativa al momento de hacer una creación. Y algo sumamente importante que señalan es que siempre todo resultado generado por IA debe tener una marca de agua. ¿Para qué? Para que todos nosotros seamos conscientes que ha sido generado por un sistema de inteligencia artificial. Y otra sentencia sumamente importante es la del Tribunal de Internet de Beijing, también, respecto del tema de las instrucciones. Si nosotros nos vamos nuevamente a nuestra ley 6500, ¿qué vamos a ver? Que las ideas no se protegen. ¿Y qué podemos señalar en ese sentido? Bueno, que si damos una instrucción, que si damos un prompt, es como si le estuviéramos dando una idea a un sistema de inteligencia artificial. Esa es una de las interpretaciones. Y mayormente se entiende en sentido, dígase, general, que una idea es una instrucción y que por ende no debería ser protegida. Pero ¿qué sucede? El Tribunal de Internet de Beijing no pensó de esta manera y otorgó derechos de autor a una persona que creó una imagen con inteligencia artificial. Y le dijo, ¿por qué? Bueno, pues porque entendemos que en esa instrucción tú expresaste tu personalidad, ajustaste el modelo, describiste tu petición de una manera distinta a como lo harían otros. Y por eso los resultados van a ser diferentes entre una persona y otra persona. Y le otorgó derechos de autor a esa persona que hizo una creación con inteligencia artificial. Y algo sumamente importante es lo que ocurrió con esta sentencia del Tribunal Supremo de Italia. ¿Qué pasa? Dijo, mira, la verdad es que no podemos hacer nada con esta realidad de que las personas están utilizando sistemas de inteligencia artificial. Alguien comentaba que lo utilizaba para crear logos, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Yo estoy segura que en el momento en que probaste, por ejemplo, con la creación del logo, no significa que te quedaras con el logo original que te dio como resultado un sistema de inteligencia artificial, sino que tomaste esa imagen del logo, la modificaste, añadiste tu propio estilo, cambiaste colores, tomaste simplemente la idea. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo de Italia? Mira, si tú utilizas un sistema de inteligencia artificial y ese resultado que te da, tú lo modificas, el hecho de que tú hayas creado de manera inicial algo con IA no es incompatible con la creatividad humana. Es decir, que si tú tomas de manera inicial un contenido que te da como resultado un sistema de IA y ese contenido es modificado, entonces sí es susceptible de protección de derecho de autor. Pero esto también es subjetivo. Y yo me decía, ¿por qué? ¿Quién va a medir en qué porcentaje yo utilicé un sistema de IA? ¿Quién va a saber si fui yo la que lo creé en verdad o si fue el sistema quien ha dado ese resultado? Entonces, el tribunal también contesta al respecto y dice que en estos casos se debe hacer una evaluación fáctica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder constatar hasta qué punto estuvo la intervención de la máquina y hasta qué punto estuvo la intervención humana. Y por eso, como vamos a ver más adelante dentro de las recomendaciones que hace la OMPI, justamente hace referencia a esto.
Acostúmbrese a documentar cuando usted tenga un resultado de IA en dónde usted intervino, cómo intervino, para que al momento de que usted tenga que en algún momento reclamar ciertos derechos, usted pueda decir, no, es que ahí estuvo mi creatividad, ahí estuvo mi originalidad. Y esta es la diferencia entre el resultado que me dio la máquina y entre el resultado que yo estoy mostrando como mío. Y la verdad que es un tema bastante espinoso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, a esta autora, ganadora de un premio muy importante en Japón, en el cual ella señalaba, miren, yo utilicé ChatGPT, pero solamente lo utilicé en una página de las 144 que tiene el libro. ¿Ustedes le creen a ella que fue una página? No, no le creen, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el dilema. ¿Qué ocurriría en este caso? Bueno, pues que ella debería demostrar que efectivamente fue una página y que todo el resto del libro fue creado por ella. Pero ella tiene su premio. Otro caso también sumamente interesante que se hizo viral en las redes, pues es el de Boris el Gadget. ¿Y qué pasó en este caso? Bueno, pues se trataba de un concurso fotográfico en Sony. Y él ganó. El jurado dijo, esta es la fotografía que es ganadora, la que ven aquí debajo. Y él, al momento de recibir el premio, dijo, miren, yo tengo que confesarles algo. Esta imagen fue generada con inteligencia artificial. Y yo hice esto, pero no me den el premio porque yo lo hice con la única motivación de que el debate se genere y que ustedes puedan ver que hasta ustedes pudieron aquí ser engañados y nadie pudo saber que había sido generada esta imagen por una inteligencia artificial. Entonces, volvemos al punto del Tribunal Supremo de Italia. Ante cualquier conflicto que se presente, la evaluación fáctica y que usted tenga documentado dónde estuvo su intervención va a ser esencial para poder tener real y efectivamente sus derechos. Hay un documento sumamente interesante que tiene la OMPI, que justamente es sobre inteligencia artificial generativa. ¿Y qué exponen en este documento? Bueno, todas las situaciones que se presentan, tanto a nivel ético, a nivel jurídico, obviamente haciendo foco en la propiedad intelectual. Este documento en específico es sobre los derechos de autor, pero también tienen otro documento que hace referencia también a otros derechos de la propiedad intelectual. Y justamente en este escenario se mencionan qué recomendaciones se deben hacer en estos casos. ¿Por qué? Porque es una realidad que no vamos a cambiar, la de que están estos sistemas de inteligencia artificial. Ahora bien, tenemos que saber cómo accionar de cara a esta realidad que ya tenemos. ¿Y qué recomienda entonces en ese sentido la OMPI? Bueno, recomienda que todas aquellas empresas que vayan a utilizar inteligencia artificial, pues deben ser siempre que se trate de derechos de autor que no sean esenciales. Usted lo va a utilizar para hacer un resumen, claro, siempre y cuando el tema de la confidencialidad no se vea comprometida. Usted lo va a utilizar para hacer un borrador de correo, va a utilizar para X, Y, Z, J. Si usted no necesita como prioridad esos derechos de autor, la OMPI dice, bueno, en esos casos, usted ya sabe que va a tener prioridad de que lo utilice porque no le va a generar ningún tipo de inconveniente. ¿Qué señala también? Pues que revise los términos y condiciones de las herramientas que usted decida utilizar. ¿Para qué? Para comprobar si real y efectivamente existe propiedad intelectual o si no existe. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a los modelos de LLM más famosos, vamos a ver que en los términos y condiciones muchas veces nos ceden a nosotros como usuarios, pues estos derechos de los resultados que se generen a través de sistemas de inteligencia artificial generativa. Pero no en todos los casos sucede así. Hay otros aplicativos que tienen términos y condiciones distintos, donde se establece que, por ejemplo, esos resultados no son susceptibles de protección de propiedad intelectual. ¿Qué señalan? El punto que hablábamos hace un rato, involucrar la creatividad humana siempre, modificando los resultados que allí se coloquen y documentar siempre este proceso. Yo lo tomé, yo modifiqué, mírelo aquí. Aquí está mi intervención humana, mi creatividad. También que, por supuesto, siempre que se utilicen estos sistemas, se realicen acuerdos legales, ya cuando hablamos aquí a nivel empresarial. ¿Para qué? Para que quede claro quién posee estos derechos de autor, porque como ya vimos con las normativas anteriores, donde, por ejemplo, se le daba los derechos de autor a quien hace los arreglos, que quede claro quién va a ser el autor en caso de que una empresa decida, por ejemplo, desarrollar un sistema de inteligencia artificial a nivel interno.
que es, dígase, como una medida que se utiliza mucho en atención a evitar situaciones con los datos y la privacidad de cada una de estas herramientas y de las empresas. Lo mismo sucede con las obligaciones de código abierto. No sé si han escuchado el término API, que está muy de moda, cuando hablan desarrollador y demás. No, que el API está abierta y los desarrolladores pueden tomar el API. Bueno, eso es muy común, pero ¿qué sucede? En el momento que tú decides utilizar una API que sea de código abierto, como es el caso, por ejemplo, de ChatGPT para desarrollar una inteligencia artificial, es decir, tomar esta tecnología como base, ¿qué sucede en estos casos? Bueno, que estos códigos también tienen obligaciones. Y si tú utilizas esta tecnología, pues tienes que considerar las obligaciones que acarrea de cara a desarrollar un aplicativo basándote en una tecnología anterior que ya ha sido previamente creada. Y para estos casos, ¿qué recomienda la OMPI? Bueno, pues obtener inteligencia artificial generativa que sea de proveedores que entrenen exclusivamente, por ejemplo, con licencias o que implementen salvaguardas técnicas respecto de estas obligaciones. También que se adquieran herramientas de inteligencia artificial de proveedores que ofrezcan indemnización. Y ustedes dirán, ¿cómo así indemnización en estos casos? Sí, por ejemplo, Adobe Firefly establece claramente dentro de su herramienta de inteligencia artificial generativa que ante caso de algún tipo de conflicto que se presente de intereses en base a estos resultados que usted como usuario tenga, pues ellos van a dar la cara por usted y usted va a ser indemnizado ante ese tipo de reclamos. También señalan que al entrenar o afinar herramientas de inteligencia artificial, evalúan minuciosamente los datos de entrenamiento para asegurarse de que tengan licencias. ¿Por qué? Para evitar sucesos como las demandas, que son bien conocidas, que vamos a ver en un rato, ya que estos modelos se entrenan con amplia cantidad de datos y estos datos, por ejemplo, pueden estar protegidos por derechos de autor. También adoptar un enfoque de riesgo y de beneficio. ¿Por qué? Porque si al final usted sabe bien que para ese proyecto que usted tiene no se puede utilizar un código abierto ni las obligaciones que ésta pueda acarrear, simple y sencillamente no se utiliza porque no tiene que ser para todo. Si algo tiene mayor riesgo, cuando usted lo coloca en la balanza, dice, no, miren, en ese proyecto nosotros tenemos que asegurarnos de que no se utilice inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Y respecto de las infracciones de derecho de autor, que es un tema que conversamos vinculado a las demandas que hablábamos hace un rato, ¿qué sucede? Bueno, pues que en general estos sistemas son entrenados con mucha cantidad de datos y estos datos pueden ser del dominio público. Estos datos pueden tener ciertas licencias, pero también estos datos pueden estar protegidos por derecho de autor. ¿Y qué sucede en estos casos? Que si yo coloco una instrucción a un sistema de inteligencia artificial generativa y me da como resultado alguna creación que reproduzca en todo o en parte una obra que ya esté protegida, entonces lo que comúnmente conocemos como plagio va a estar presente. Las infracciones de derecho de autor van a estar presentes independientemente del medio que se utilicen para cometerlas. Es decir, si está de por medio una inteligencia artificial, como quiera igualmente se van a utilizar pues las normativas que nosotros tenemos vigentes y esto no implica algún tipo de modificación para esto en particular, aunque para otros aspectos sí. Y quiero que veamos este comercial con mucha atención, porque lo utilizaron para posicionar la marca y demostrar que había una posición y una percepción dominante. Pero esto es lo que posteriormente ha sucedido con los modelos cuando hay respuestas similares a datos de nosotros que ya están protegidos. Hasta la inteligencia artificial sabe que cuando se habla de ketchup es Heinz. ¿Qué quiere demostrar este comercial? Que si usted pone como instrucción ketchup,
¿qué va a aparecer como respuesta? Pues todos estos diferentes frascos que vimos aquí, que podemos reconocer desde lejos que se trata de Heinz. Excelente comercial para demostrar que la marca realmente tiene una percepción dominante, pero si en la vida real sucediese así, estamos seguros de que Heinz no va a estar tan contento de que otros competidores utilicen frascos similares, porque yo lo creé con inteligencia artificial generativa. Y no importa que se parezcan, pero ese fue el resultado que me dio. Y no se trata de que estuviera entrenado de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Pues, se nos fue, ok. ¿Qué sucede? Hay muchas demandas famosas que se están esperando, pues, cuál va a ser el veredicto para nosotros saber qué posicionamiento tomar. Este es el caso de New York Times, que demandó a OpenAI y Microsoft por infracciones de derecho de autor. Todas se basan en lo mismo. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, pues que la inteligencia artificial ha sido entrenada con datos que son protegidos por derecho de autor. ¿Qué argumenta The New York Times? Mira, tú estás utilizando todos los artículos míos sin pagar ningún tipo de licencia que ya se han hecho, por ejemplo, con otros medios, y esa es la causa por la que yo te estoy demandando, porque al final las personas pueden entrar y buscar cierta información que saben que está de manera exclusiva en mi medio y lo están haciendo a través de tu plataforma, y tú me estás dando como respuesta información por la cual yo le estoy cobrando a otros usuarios. Entonces, no parece ser tan justo. Y a propósito de justicia, ¿qué argumenta la parte contraria? Bueno, pues la doctrina conocida como el fair use, el uso justo. Y dicen, no, es que todo lo que sea para fines, por ejemplo, educativos, no debe ser considerado como tal, y tengo ciertos permisos para poder alimentar mi sistema de inteligencia artificial con datos que sean tuyos. ¿Y qué ocurre en este caso y por qué se espera cuál va a ser la decisión al respecto? Porque sea cual sea de la opción por la cual al final los jueces toman partido, entonces en base a eso ya sabemos que va a pasar lo mismo con todas las sentencias que se encuentran ahora mismo también en los tribunales, que son muchas. Otro caso que también tiene mucho mérito es el de Getty Images versus Stability AI, que es el que vemos abajo. ¿Se parecen esas dos imágenes jugando fútbol? ¿Le ven cierto parecido? Lo más interesante no es solo el parecido, si se fijan en la marca de agua, el sistema ni eso cuidó. Y fíjense que se nota claramente que dice Getty Images. Claramente ahí lo ven, en las piernas que se encuentran justo debajo de la persona que está delante con la pelota. Entonces ahí claramente el resultado es muy notorio, que es sobre una fotografía que estaba protegida por derechos de autor. Y esta demanda también es una de las más esperadas. Una multa que ya fue impuesta es Francia a Google con 250 millones de euros. ¿Por qué? Por utilizar contenido de los medios en su sistema de inteligencia artificial sin haber negociado previamente. Ya esa multa está impuesta. Y obviamente, y es lo mismo que sucede con el ámbito de la protección de datos personales, estos grandes gigantes digitales, como se les conoce, las famosas Big Tech, están dispuestas a pagar lo que tengan que pagar a costa de poder seguir teniendo la posición que ocupan. Entonces, otro de los casos que también actualmente se espera, ¿recuerdan cuando veríamos el comercial del Chavo hace un rato? Bueno, pues ¿qué sucede? Disney dijo, vamos a aprovechar la tecnología y vamos a resucitar actores que ya no están con nosotros. Y nosotros ya lo hemos visto en diversas películas, como es el caso de Fast and Furious. Cuando murió Paul Walker, se comenzó a utilizar esta tecnología. ¿Para qué? Para que también él estuviese presente en todo el resto de las películas que se creen sobre esta, pues ya bien conocida película, porque no es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? En este caso, la demanda se produce porque han resucitado a este actor de Star Wars y ya él no se encuentra y entonces no sabemos ahora cuál va a ser la situación. Quienes son sus familiares tampoco ya se encuentran. Entonces un amigo él dijo que no quería aparecer nunca después que ya él falleciera. Y Disney alega que con Lucasfilms él sí había afirmado que podían utilizar su imagen posteriormente a su muerte. Entonces también
es una sentencia bastante interesante porque esto implica que en los contratos, ahora también a nivel cinematográfico, se tiene que considerar qué va a pasar con la imagen posterior a que la persona ya no esté. Y hasta qué punto se pueden implementar tecnologías, por ejemplo, como las que veíamos, de envejecer o de rejuvenecer a una persona. ¿Para qué? Para que esta misma tecnología de inteligencia artificial no se utilice posteriormente a usos que no han sido consentidos. Y como ya yo me imaginé que a esta hora quizás algunos se podían estar durmiendo y quienes nos estaban viendo vía Zoom, yo dije, tenemos que hacer algo para que el público esté contento. Y a propósito de que nos encontramos en terreno del Ministerio de Relaciones Exteriores y que nuestros representantes diplomáticos y funcionarios de comercio nos ven vía Zoom, dije, vamos a aprovechar la inteligencia artificial generativa. ¿Qué veíamos al principio? ¿Que qué podía crear, además de texto, imagen, video? Música, correcto. Entonces yo le dije, mira, vamos a crear una canción que hable de la República Dominicana. Dame la letra, dame la música, dame todo. Y este fue el resultado. En mi tierra nace el ritmo, un merengue de corazón. De la playa a la montaña, cada paso es una canción. Nuestro sol siempre brilla y el calor en cada rincón. Somos una tierra de amor, de música y de pasión. Dominicana, tierra divina, donde cada día el corazón se anima. Dominicana, tierra divina, donde cada día el corazón se anima. ¿Qué le pareció la canción? Tuvo bien, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué hacen, pero hasta ahí estábamos muy contentos y dijimos, wow, qué bien, está excelente, pero no sé si la música, si la letra, si algo se le parece a algo que habían escuchado antes, puede ser. Alguno de los elementos que están ahí, ¿se le parece? Ok, ¿qué sucedió posteriormente? No con esta canción, porque este es para fines educativos aquí. Bueno, pues resulta que las discográficas han demandado justamente a Suno y a Audio, que fue el sistema que utilicé precisamente por esto. ¿Por qué? Porque han sido entrenadas con piezas musicales que evidentemente ya están protegidas. Entonces, ¿qué sucede? Que los resultados que nos van a arrojar, como la canción anterior, seguro que se nos parecen en alguna parte o la voz a alguien, algún artista, o la letra a alguna canción que hayamos escuchado, o puede ser cualquiera de los elementos que forman parte de la canción. Entonces, tanto Sony, tanto Warner, tanto Universal, todos demandaron a Suno y a Audio. En la actualidad, ellos han cambiado algunos términos. Por ejemplo, yo intenté, dame alguna canción al estilo de Juan Luis Guerra y me dijo, no, imposible, no podemos darte como resultado ninguna canción al estilo de Juan Luis Guerra, porque evidentemente el nombre, Juan Luis Guerra, no me autoriza el sistema a poder hacer alguna creación de este tipo. Sin embargo, aún así, Suno y Audio todavía tienen otros temas que, como bien conversábamos, dan lugar a que puede afectarse algún tipo de derecho que ya está protegido previamente. Y continuando en esa línea, una demanda que no está, pero que se espera también, es la de Scarlett Johansson. No sé si alguno de ustedes vio la película de Hair. Bueno, en la película de Hair, la voz de Scarlett se utilizaba para la computadora que ven ahí, delante del señor de la camisa roja, que es Samantha. Y justamente se trataba de un sistema que él utilizaba y que tenía la voz de ella. Pues ellos dijeron, vamos a modo de déjà vu a utilizar la voz de Scarlett Johansson y vamos para allá, para un sistema denominado Skype. Pero ¿qué sucedió? Ellos le pidieron permiso a Scarlett y ella dijo, ay no, yo no voy a convertir la película en mi vida real. Y dijo, no voy a dar mi voz, no cedo estos derechos. Pero aún así utilizaron su voz para Skype. Ya Skype no se encuentra disponible, pero también se espera algún tipo de acción que pueda tomar la actriz. Y estas son sentencias que también son sumamente importantes. ¿Por qué? Uno de los aspectos negativos de la inteligencia artificial generativa es que puede clonar voz. Y está muy bien si soy yo que autorizo mi voz y no me quiero desgastar y digo, sí, vamos a utilizar mi voz para cualquier publicación. Por ejemplo, un audiolibro, como es estos casos que vemos aquí. Pero ¿qué pasó? Esta persona se encontró con que su voz había sido utilizada para audiolibros y dijo, oh, pero esa voz es mía. ¿Y cómo va a ser posible si yo no he cedido ningún derecho?
respecto de mi voz. Bueno, y evidentemente el tribunal chino falló a favor de la demandante en atención a que efectivamente su voz no había podido ser alimentada, la tecnología, si ella no había cedido particularmente estos derechos. Igualmente también en el caso de Ultraman. En este caso, básicamente, se le dio, pues se falló en contra de una empresa que tiene un sistema de inteligencia artificial generativa porque los resultados que arrojó estaban protegidos por el copyright. Y evidentemente le dijeron, mira, no, esos resultados, como bien conversábamos, son una reproducción en todo o en parte y no es posible. ¿Y qué dice la OMPI al respecto? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones ante este tipo de escenario? Bueno, en primer lugar señalan que las herramientas de inteligencia artificial que se utilicen deben tener datos con licencia, ser de dominio público o datos propios del usuario. En la actualidad, por ejemplo, hay oficinas de abogados que utilizan sistemas de inteligencia artificial generativa. ¿Y qué hacen en estos casos? Voy a citar una de ellas, por ejemplo, Garrigues. ¿Qué hace? Desarrolló in-house su sistema de inteligencia artificial generativa. ¿Y qué representa esto? Bueno, que usuarios terceros no van a utilizar mi sistema y no van a poder tener acceso a datos que sean internos de mi firma. ¿Y qué ocurre entonces en ese escenario? Bueno, pues que se alimenta el sistema de inteligencia artificial de todo el histórico y base de datos que tiene esa firma de abogados. Y así en general con todos los sistemas que son aplicados y desarrollados internamente dentro de cualquier empresa o dentro de cualquier firma. Se utilizan aquellos datos que son internos de la firma, pero no existe el riesgo de que un tercero, más allá obviamente de los desarrolladores y de la empresa que sea contratada a estos fines, con las respectivas cláusulas de confidencialidad correspondientes, que pueda tener acceso a esta tecnología. No sucede como los LLM que tenemos nosotros a disposición, que si alguno de nosotros introduce información confidencial de nuestras empresas, un tercero puede tener acceso a ella cuando introduzca cualquier instrucción para conocer cómo está la competencia. Déjame ver si algún empleado ha utilizado algún sistema de inteligencia artificial. Y esta es la causa por la que empresas como Amazon han prohibido a sus empleados que introduzcan información confidencial en este tipo de sistemas. Y en muchas de ellas incluso se ha prohibido el uso de estos sistemas. Y por eso se trabaja particularmente en hacer desarrollos internos para evitar que estas informaciones puedan ser susceptibles pues, de violación de privacidad, de protección de datos, secretos comerciales y demás informaciones que son de mucha relevancia para cualquier empresa. Entonces, señalan que evalúen si hay proveedores que ofrecen indemnización ante infracciones de derecho de autor, que era un poco la línea que comentábamos hace un rato de Adobe, que es quien ha llevado pues la delantera al respecto, que eviten el uso de prompts que hagan referencia a nombres comerciales de tercero, a marcas registradas, a obras protegidas por derechos de autor o que hagan mención a artistas. ¿Se recuerdan cuando hice la prueba? Justo por eso. Y la OMPI precisamente lo que señala es eso. Nosotros debemos ser el ejemplo. Si nosotros no queremos que también nos pase a uno de nosotros mañana, nosotros tampoco podemos hacer este tipo de prácticas. Y por eso la recomendación. También que si usted utiliza inteligencia artificial generativa, cuide las instrucciones, anonimice datos. Existen sistemas para anonimizar datos. Si tú anonimizas una documentación, por ejemplo, puedes utilizar el sistema sin riesgo de que la información personal o la información que no quieras que sea conocida por un tercero se encuentre en riesgo. También que se deben realizar políticas. ¿Por qué? Porque con o sin permiso, muchos de los colaboradores en las distintas empresas utilizan este tipo de herramientas y por no tener quizás los conocimientos o porque quizás facilitarse la vida, no se realizan los protocolos de lugar que se deben mantener para que no esté en riesgo ninguno de nuestros datos, que al final es el activo más valioso con el que contamos. Igualmente, priorizar aquellas herramientas que operan y se almacenan en una nube privada, que ya es un criterio un poco más técnico, y que en casos legítimos, como el comercial que veíamos del Chavo, donde los familiares fueron quienes dieron la autorización, se adquiere el consentimiento y las licencias que sean necesarias, para que no estemos como la demanda de Disney pensando en que si sí o que si no.
Entonces, ¿cuáles son aquellos desafíos de la inteligencia artificial generativa en el rol de quienes están aquí presentes? Tanto en el caso de ustedes que conforman la comunidad de propiedad intelectual, como en el caso de quienes están pues también escuchándonos a través del Zoom. Y uno de los principales desafíos es que se utiliza la inteligencia artificial generativa, y seguro ha sido conocida por muchos de ustedes por alguna de estas imágenes virales. Seguro que vieron la del Papa, por lo menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos dos que se vinculan a temas de conflictos de guerra. Y es el caso de la que tenemos en la esquina izquierda, que es vinculada a una zona cercana a Gaza. Y también tenemos una debajo del Papa, que es una imagen creada con inteligencia artificial sobre Ucrania. Entonces, imagínense también la imagen que está al lado sobre París, repleta de basura, que también ha sido creada por inteligencia artificial generativa. Y la misma del Papa, imagínense que veamos algún tipo de personalidad y que emita algún tipo de comentario o que lo veamos en cualquier tipo de situación y todos nuestros representantes tengan que, pues ante cuestionantes, dar alguna respuesta, comentar al respecto y que de repente no sepan si la información que está es real o ha sido creada por inteligencia artificial. Entonces, esa distorsión de la realidad es el principal desafío. Y el desafío es tan grande que incluso esta imagen del Pentágono en llamas hizo que Wall Street cayera brevemente, hasta que se supo que la imagen había sido generada con inteligencia artificial generativa. Siguiendo con ese punto, no solamente estamos expuestos a ver imágenes como las anteriores, sino también estamos expuestos a escuchar audios y que digamos, mira lo que dijo tal persona, mira lo que dijo el presidente de tal organización, mira lo que sucedió con tal evento y que en realidad sea un audio generado por IA. Lo mismo sucede con los videos y este fue uno de los primeros que se publicó al respecto. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Es correcto. Y la realidad es esa, que nosotros no sabemos cuando estamos ante un contenido que ya es herramientas que son de acceso a cualquier persona. Por $1 se clonan las voces de cualquiera de nosotros. $1. Entonces, para que entendamos, así como la tecnología cuando abarata los costos y es de acceso y se democratiza, puede ser utilizada para múltiples, dígase, usos que sean beneficiosos, así también puede ponernos en situación de riesgo. Y por eso es la importancia de saber hasta dónde puede llegar la tecnología para nosotros estar alertas, tomar las medidas de precaución que sean necesarias y confirmar y reconfirmar y volver a confirmar antes de emitir cualquier opinión respecto a cualquier contenido que nosotros veamos. Y en ese sentido, también otros de los desafíos que se presentan es que, por ejemplo, los servicios exteriores presentan desigualdades en los grados de inversión para implementar inteligencia artificial en distintas funciones. Y evidentemente, si la inversión que tiene cada uno de los países es distinta, pues el grado de evolución, de desarrollo que van a tener respecto de la tecnología también va a ser distinto. Asimismo, los distintos enfoques de regulación que existen y que cambian de un país a otro, ante creaciones que, como bien veíamos, y por eso se titula la conferencia, no tienen pasaporte. Estas creaciones no tienen pasaporte, pero la regulación es distinta de una jurisdicción a otra. Por ejemplo, en la Unión Europea, que es la primera legislación integral mundial sobre inteligencia artificial, se basa en distintos niveles de riesgo: riesgo bajo, riesgo medio, alto riesgo, y cada una de las salvaguardas y de los mecanismos de control que van a tener responden al nivel de riesgo que tengan estas. Asimismo, en Estados Unidos, por ejemplo, que se basa en la autorregulación, las empresas tienen mejores prácticas, que son las que señalan, y el gobierno emite determinadas ordenanzas a modo de criterios y de principios que deben ser seguidos por las empresas al momento de implementar esos sistemas.
De igual manera, en el caso de China, que tienen legislación específica sobre inteligencia artificial generativa, pero que se basa en su criterio de pensamiento. Entonces, en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, que nosotros tenemos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ¿qué ordena la misma? A que principalmente hay que modificar dos normativas, y estas son la de privacidad y protección de datos, y también, por supuesto, la de propiedad intelectual. Textualmente, se hace referencia sobre estos dos puntos. ¿Esto qué significa? Que cada país, conforme su criterio, conforme su cultura, conforme sus experiencias, va a tener normativas que van a ser distintas. Y de ahí que hayan surgido múltiples acuerdos, múltiples recomendaciones, para que en general los estándares puedan estar independientemente de la jurisdicción en la que estemos abordando. Y por supuesto, no solamente hay desafíos, también hay usos potenciales de los cuales todos nos podemos beneficiar, porque si no dijéramos, bueno, pues vamos a eliminar y vamos a prohibir los sistemas de IA generativa y con eso tenemos el problema resuelto. Pero no, también hay múltiples usos potenciales. Entre ellos, podemos destacar la asistencia de servicios lingüísticos. Normalmente, cuando hablamos de servicio exterior, hay múltiples reuniones para las que quizás no se tiene un acceso a un traductor. Y es en estos casos o cuando hay altas demandas ante situaciones internacionales que requieren más de las personas que ya están contratadas, donde la inteligencia artificial generativa ha demostrado tener un alto grado de eficiencia a nivel de las traducciones. Efectivamente, también en cuanto al monitoreo de opiniones y acontecimientos en redes sociales y en prensa, tenemos demasiada información. Información que, como ya sabemos, ni siquiera estamos seguros si es real o si es falsa. Para esto sirve la inteligencia artificial, para que conjuntamente con el Big Data, el análisis de datos, pueda darnos, por ejemplo, resúmenes de todas las noticias que estén pasando alrededor del mundo y que podamos tener cuáles son las perspectivas y qué existe de una manera más rápida a que si tenemos toda la información dispersa en distintos idiomas. De igual manera, también en gestión de crisis o situaciones de emergencia. Se ha demostrado que la inteligencia artificial, no generativa, sino a nivel predictivo, puede adelantarnos, puede anticiparnos cuando existan situaciones de alerta, de riesgos que impliquen que real y efectivamente puedan los organismos internacionales y las autoridades de los diversos países poner ojo, porque puede darse a causa de si pasa tal evento, puede ocurrir entonces tal otro evento. Como por ejemplo cuando tiembla la tierra. Hay un riesgo de tsunami. Básicamente similar es lo que ocurre con la inteligencia artificial predictiva, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con las detecciones de vulnerabilidades. Pero algo muy importante, y es uno de los principales temas que ha generado esta tecnología, es que si nosotros vamos a ser sustituidos, ¿y qué va a pasar con nosotros? No, eso no ocurre. Independientemente de que hayan personas que puedan tener que migrar a otro tipo de empleos, está demostrado, y así lo ha señalado la OIT, que la tecnología siempre ha creado más empleos de los que destruye. ¿Por qué? Porque hay nuevas profesiones, por ejemplo. Y esto es algo que ha pasado a lo largo de toda nuestra historia, que siempre se repite. Con las distintas revoluciones industriales, muchas personas han estado en huelga y posteriormente usted se reinserta de otra manera. Entonces, aquí es sumamente importante este punto que señalo aquí. Usted se puede apoyar, por ejemplo, en este caso, la función diplomática o de los funcionarios de comercio que también nos acompañan. Pero la interacción humana siempre va a ser esencial. ¿Por qué? Porque para negociar no va a ser igual. Usted no va a negociar con una máquina, no va a negociar con un robot. Su interacción humana siempre va a ser esencial. Porque hay una serie de empatía, de criterios emocionales incluso y de experiencia que la máquina no tiene. La diferencia entre nosotros y las máquinas es que ellas no tienen experiencia. Ellas cuentan lo que otros le cuentan, que es de la realidad, en el momento de su entrenamiento. Y va a depender, como bien decía el embajador rector al principio, inclusive hasta de los propios sesgos que tenga la persona que entrenó el sistema. Entonces, casos ya reales de estos usos potenciales que efectivamente ya se han probado, tenemos aquí el primero en Alemania sobre solicitudes de asilo. ¿Qué ocurre en estos casos? Sumamente interesante. Se utiliza inteligencia artificial generativa. ¿Con qué finalidad? Se utiliza para que cuando una persona hace una solicitud pueda detectar en qué dialecto es y automáticamente pueda hacer la traducción al idioma en que ellos necesitan su solicitud.
Esto ha eficientizado todos los procesos de asilo que ellos han llevado a cabo en el entendido de que ha facilitado pues poder completar los formularios, poder buscar información que quizás de otra manera iban a tardar mucho tiempo para poder completar. Y en el caso de la imagen que tenemos debajo, pues se trata del ACNUR. La ACNUR tuvo un proyecto hace unos años en el cual detectaban en Somalia cuando habían situaciones conflictivas y cuando habían situaciones climáticas, dado aquellos escenarios donde habían temas climáticos y conflictos violentos, daban como consecuencia desplazaciones masivas. Y si tenemos desplazamientos masivos, ya podemos saber que si podemos predecir cuándo ocurren estos cambios, que hay una generación, digamos, de una alerta, entonces los organismos internacionales pueden prepararse para poder actuar. Lo mismo también, un caso muy importante en ese sentido, es el de la Cruz Roja. La Cruz Roja, para fines humanitarios, y así se denomina la inteligencia artificial humanitaria, utiliza, por ejemplo, estos sistemas de inteligencia artificial para poder favorecer a grupos más vulnerables. Por ejemplo, en el caso de personas que se encuentran ante situaciones sanitarias, ellos utilizan, por ejemplo, los dispositivos traductores, y esto le ha podido brindar mayor asistencia a personas que se encuentran en situación de necesidad. Asimismo, también, si hay personas que necesitan encontrarse con sus familiares y no pueden entenderse con otras personas, para poder hacer diagnósticos más precisos, si podemos entenderlo a ustedes, qué se siente, qué tiene, qué aconteció, y es uno de los usos más, digamos, pues, que ha demostrado tener mayor eficiencia. Y este tema ha generado mucho debate, este que van a ver ahora, pero no precisamente por el uso de inteligencia artificial generativa, sino por la imagen con la que se entrenó el sistema. Ella es Victoria Chi y es la primera diplomática creada con inteligencia artificial generativa. No existe. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania la utiliza para dar mayor visibilidad a sus comunicaciones. En lugar de presentar solamente las comunicaciones en papel, utilizan esta imagen de Victoria Chi para que ponga voz e imagen a las comunicaciones que tienen. ¿Y qué es lo más interesante? Y les voy a pedir que saquen sus teléfonos celulares, que si ustedes marcan ese código QR que está ahí, van a darse cuenta que les va a enviar a la página oficial del ministerio. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues que evidentemente si usted ve cualquier imagen o video de Victoria Chi por ahí y usted no le ve el código QR, sepa usted que esa no es una comunicación oficial del ministerio. Entonces, el objetivo aquí es que podamos tener incluso medidas para mitigar los riesgos a los que vamos a estar expuestos cuando se utilizan este tipo de sistemas. Dear members of the media and the public, I welcome you. My name is Victoria Shi. I have been created by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine using artificial intelligence to provide you with timely and high-quality information on consular affairs. I am a digital person. That means that the text you hear was not read by a real person. It was generated by artificial intelligence. I will carry out a number of tasks. First and foremost, I will inform the public, providing timely and verified information from Ukraine's consular service. I will provide journalists with updates about the work of consuls in protecting the rights and interests of Ukrainian citizens abroad. At the bottom corner of this video, you can see a QR code. It leads to the official website of the Ministry of Foreign Affairs, where the text of this statement is posted. The only original videos with my statements are those that contain such a code and a link to the official website of the Ministry with the same comment in the text form. With my appointment, we are taking a step into the future. I look forward to our fruitful cooperation. Y aquí tenemos otro ejemplo que seguro les puede interesar mucho a ustedes porque en la práctica se está haciendo mucho. No sé quiénes utilizan Teams, quiénes utilizan Google Meets. En este caso, UNESCO, por ejemplo, y en las Naciones Unidas en una reunión que tuvieron con las misiones de África, dijeron, mira, la verdad que el tema de las minutas es algo como complicado, tener que estar sacando las minutas, ¿verdad? Entonces vamos a probar aquí en este caso a Diplo, que es una ONG sin fines de lucro, que lo que hace es que utiliza pues la tecnología mediante pilotos para que en lo que se llama pues estos servicios exteriores puedan utilizar y facilitarse ciertos aspectos. Y básicamente en el caso del uso de Diplo, lo que hacían era que mientras se iba dando la reunión,
automáticamente la inteligencia artificial iba convirtiendo voz a texto, iba haciendo pues toda la transcripción. En la actualidad, esto nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en YouTube. No sé si se han fijado en que cuando nosotros colocamos que salgan los subtítulos en automático, ya actualmente estas transcripciones se hacen con inteligencia artificial, el convertir de voz a texto. Y así también, pues, con todas las herramientas que nosotros utilizamos en la manera cotidiana para reuniones virtuales. Y evidentemente, aunque usted lo vaya a revisar para ver que se apegó a los criterios y obviamente hacer las correcciones ortográficas y demás del lugar, realmente sí, pues facilita mucho el tema de minutas y de tomar notas en reuniones. Entonces, ¿qué se espera de cada uno de nosotros y qué se espera de nuestros diplomáticos, de nuestros funcionarios de comercio y de todos los actores nacionales que nos representan? En primer lugar, que puedan promover mejores prácticas hacia un uso ético y responsable de la tecnología, que sabemos que se va a quedar, y que lo que tenemos es que usarla de manera segura, de manera fiable y promover este tipo de mecanismos. Hay una serie de recomendaciones, como es el caso de las recomendaciones de la UNESCO, como son las recomendaciones de la OCDE, como son los principios que nosotros mismos tenemos dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en los cuales se señalan los aspectos principales para que podamos tener un uso de la tecnología de manera segura. Asimismo, también que nuestros líderes también puedan liderar estos intercambios en foros bilaterales, foros regionales y globales, que como bien sabemos ahora, el tema en tendencia es inteligencia artificial. Una muestra en el que participó el embajador rector, y así también lo hemos visto en el foro de Davos, en la cumbre del G20, del G7, en la mayoría de los foros internacionales. Ya vimos que ha sido prioridad para la Unión Europea, para Naciones Unidas en general y dentro de ello pues UNESCO, OMPI, ya lo vimos con la OCDE y en general es un tema que ha generado tanto preocupación, pero que no se deja de lado por los usos potenciales, al igual que los riesgos que pueda tener. Por ejemplo, en la OMPI realizan reuniones periódicas en las cuales se incentiva a que los distintos estados y sus representantes pues puedan dar su opinión y que nosotros también pues como país podamos tener nuestro posicionamiento referente a temas como el de la inteligencia artificial generativa y el de propiedad intelectual que estamos viendo aquí. También otro de los aspectos importantes es que impulsen la formulación de políticas públicas de regulación, de gobernanza, que son los que se exponen dentro de nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que puedan promover pilotos con este tipo de herramientas de apoyo, como es el caso de la que tuve el honor de participar dentro del Tribunal Constitucional, que es Patria. ¿Para qué? Para poder ver de primera mano cuáles son ese tipo de riesgos, cuáles son los beneficios que nos pueden aportar estos pilotos, en qué aspectos sí, en qué aspectos no, a modo de laboratorio, para poder explorar este tipo de tecnologías y tener también pues una opinión basada en la experiencia. Asimismo, las Naciones Unidas, a mediados de este año, dio una resolución que se consideró histórica. ¿Por qué? Porque señaló que la inteligencia artificial era una herramienta potencial para acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, siempre que sea segura, ética, fiable y responsable. Entonces, esperamos de cada uno de los que estamos aquí presentes, pues que dentro del rol que ocupemos seamos guías en este uso de IA, pero que real y efectivamente sea para el bienestar social y que no nos termine perjudicando a nosotros, que se facilite la cooperación internacional, promover acuerdos, promover alianzas que busquen adoptar inteligencia artificial en temas neurálgicos para la sociedad, como son, por ejemplo, la salud, la educación, de qué forma nos pueden beneficiar a cada uno de nosotros en este ámbito, ya que como bien veíamos, sin estos acuerdos es muy difícil porque estas creaciones no tienen pasaporte. Y quiero terminar con esta frase. Dice Linda Thomas Greenfield, que es la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, que es una oportunidad y una responsabilidad de la comunidad internacional gobernar esta tecnología en lugar de dejar que la tecnología nos gobierne a nosotros. Y para darles las gracias a cada uno de ustedes y en los países que nos están representando, pues le pedí
a nuestro LLM que por favor le diera las gracias en distintos idiomas a cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por su atención, queda a disposición para las preguntas y de verdad sumamente honrada de estar en este espacio dando la apertura a esta capacitación de formación. Gracias. Bien, agradecemos la ponencia, la maravillosa ponencia de nuestra conferencista invitada, la señora Nicole Suárez Uribe, quien es especialista dominicana en propiedad intelectual. Yo sé que este tema genera mucho interés, pero por cuestiones de tiempo tenemos que finalizar. Agradeciendo a todos y todas la presencia en esta actividad. Pasen feliz resto del día.